están? Gracias por estar con nosotros. Somos TVU, acá en los medios de la Universidad de Concepción. Siempre importante charlas amenas desde otra perspectiva. Y nos acompaña desde ya el doctor Manuel Solano Palma, ingeniero matemático de acá de la Universidad de Concepción. Un importante encuentro ya se está desarrollando acá en la Universidad de Concepción y vamos a hablar de este encuentro particular, pero también de los orígenes, de dónde están las principales génesis, por qué ligarse al mundo de la matemática. Y lo presentamos nuevamente al doctor Solano. Gracias por estar con nosotros. Una jornada, una semana bien ajetreada la que están cumpliendo. Bien, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. A la hora de hablar de los orígenes, ¿cómo en definitiva nació sus intenciones de descubrir este mundo de la matemática? ¿Qué recuerda al hacer un flashback y volver hacia atrás la mirada? Bueno, primero en la enseñanza media, ¿cierto? Tenía facilidades para la matemática y recuerdo a mi profesor de matemáticas que nos hizo una tarea de medir la altura del campanil, justamente. ¿Cómo va a medir la altura del campanil? Y ahí teníamos que ingeniárnoslas, con un compás, mirando el ángulo, la sombra, etcétera, etcétera. Y ahí me empezó dije, esto puede ser lo mío. Y las primeras investigaciones, cuando ya toma forma el doctor Solano, hoy doctor Solano, ¿de qué trataron? ¿De qué versaron? Básicamente, enfoco en ciertas ecuaciones que modelan un fenómeno físico. Por ejemplo, cómo optimizar la absorción de energía solar en un panel solar, por ejemplo. Cómo podemos aprovechar más la luz del sol. Todo ese fenómeno tiene una ecuación asociada, una ecuación diferencial. Entonces, lo que nos enfocamos es tratar de encontrar las soluciones a estas ecuaciones por medio de técnicas computacionales, de manera de hacer una simulación en el computador de cómo se va a comportar una celda solar, por ejemplo. ¿Y hoy dónde están sus principales ambiciones profesionales? ¿Hacia dónde se proyecta? Hoy estamos trabajando en un proyecto colaborativo en conjunto con colegas de la Universidad del Biobío y de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, en un proyecto grande que estamos tratando de llevar estas simulaciones computacionales al proceso de desalinización de agua de mar. Hay un tema bien importante, de hecho ha sido pauta presidencial durante el transcurso de esta semana en particular. Como región del Biobío, ¿en qué punto nos encontramos de desarrollo y como continente? Nosotros, digamos, en particular nos enfocamos más bien en la parte matemática y la parte de herramientas computacionales. Entonces, afortunadamente, Concepción, en este polo que hemos generado en colaboración con nuestras casas de estudios vecinas, hemos formado un grupo bien fuerte en el área que se llama análisis numérico, que básicamente es emplear herramientas matemáticas para obtener una simulación en el computador de procesos como el de desalinización de agua o procesos como el de ver qué pasa con la absorción de energía solar en una celda solar. ¿Cuán cercana está el mundo de las matemáticas, de la simulación? Supimos mucho o mucho más de lo que queríamos saber con la modelación en torno a los tsunamis, los trenes de ola. Nos enteramos mucho de ello post-terremoto del 2010. ¿Cuán cercano está hoy esta área en particular? Hablamos de la desalinización ahora, a las comunidades en particular. ¿Con qué nos estamos encontrando? Por ejemplo, la idea es tratar de echar mano justamente a la computación. ¿Por qué? Porque en el computador podemos simular procesos. Por ejemplo, si a alguien se le ocurre hacer alguna planta de desalinización cuyo costo de generar agua para consumo sea más barato, esa simulación la puede hacer en un computador. No tiene necesidad de que ocurra el fenómeno para saber qué es lo que va a pasar. Y en ese sentido, ¿dónde están las principales referencias en este tipo de trabajo investigativo o de modelados a nivel continental o fuera de nuestras fronteras? Lo que tiene que ver con la parte matemática, el fuerte somos nosotros. Concepción en particular es conocido internacionalmente por esta área de la matemática que se llama análisis numérico. Aquí está el foco. Y de hecho eso lo podemos ver con esta conferencia que estamos organizando, que ya cumple 20 años. Ya vamos a desarrollar precisamente esta temática. ¿Cómo nace esta iniciativa? ¿Qué se está tocando como telón de fondo, como marco contextual en lo que estamos viviendo acá en nuestra región? Respecto a la conferencia. Al encuentro, sí. Sí, el encuentro, bueno, justamente convoca especialistas de todo el mundo en esta área de la matemática que reitero se llama análisis numérico de ecuaciones diferenciales parciales, que básicamente es cómo resolver ecuaciones para poder hacer una simulación de ciertos fenómenos. Vuelvo al tema de desalinización.
cómo podemos ver en el computador cómo va a operar un proceso de desalinización. ¿Quiénes están participando de este encuentro en particular? ¿Son jornadas mañana y tarde para que la gente también lo sepa? Sí, son jornadas de mañana y tarde. Se parte con, tenemos 10 invitados especiales que son top a nivel mundial, que son los que dan las primeras charlas. Y además tenemos charlas temáticas de cerca de 19 temas diferentes dentro del mismo contexto general de matemática aplicada. ¿Qué significa en términos de articulación de este tipo de encuentros? La traída, la llegada de estos especialistas. ¿Por cuánto tiempo se empieza a trabajar la temática? ¿Qué significa la articulación y la logística? Que de repente uno no lo conoce. Hemos estado con el Congreso Futuro y es un trabajo que viene de meses articulando esto y trabajando para que la logística también no juegue en contra, sino al favor. Sí, normalmente partimos en marzo del año pasado, partimos con todo. Ahí se echa a andar toda la logística. Y después, en el segundo semestre, ya los fuertes de varios temas, tanto burocráticos como administrativos, como domésticos, y también la parte científica. Entonces, todo eso se empieza a gestar en marzo. ¿Cuáles son las proyecciones en este sentido, con el escenario global, teniendo a Concepción, a la universidad como referencia en este sentido? ¿Hacia dónde se proyectan en los próximos años, 1 año, 2 años, 3 años? ¿Dónde es el camino? ¿Qué se traza? Una mantener este estatus que tenemos. Digamos, este estatus de reconocimiento internacional se tiene hace más de 20 años, pero hay que mantenerlo. Como un invitado nos decía que viene de Estados Unidos, Concepción se conoce en el área de la matemática aplicada, se conoce Concepción por ustedes. Y esto se ha hecho hace, como digo, más de 20 años. Pero mantenerse ahí en el top, hay que trabajar. ¿Y cómo se logra en este sentido? ¿Cómo se logra esto? Justamente a través de estos encuentros se generan los lazos de colaboración con gente de afuera. Entonces tenemos todos los que participamos de la organización trabajamos directamente con gente de Europa, de Asia, de Estados Unidos, de Latinoamérica, constantemente. E incluso involucramos a nuestros estudiantes tanto de pregrado como de posgrados de las tres casas de estudio, la Universidad del Biobío, la Universidad Católica de la Santísima Concepción y la Universidad de Concepción, mediante los sistemas de pasantías o cotutelas. Entonces nosotros enviamos a varios de nuestros estudiantes ya avanzados a estadías afuera. Estamos con un proceso ya en marcha, a la espera del inicio del año académico. En este sentido, pensando en las nuevas generaciones que entran y que están a las puertas de entrar, o las nuevas generaciones que están naciendo, ¿hacia dónde van las principales inquietudes de ellos y ellas? ¿Qué están viendo ustedes en la academia, en el día a día, en la rutina diaria de la sala de clase y el impacto que provoca la sala de clase? Afortunadamente sigue avanzando harto en el proceso de vinculación, de salir de los laboratorios a impactar directamente en los entornos. Claro, entonces justamente a través de muchos de estos proyectos colaborativos que tenemos, estudiantes se enganchan para poder ir afuera, que muchos quieren viajar, ¿cierto? Pero primero hay que ser responsable y estudiar, y cuando ya vemos que están preparados, se van afuera, se van a alguna universidad por 2 meses, por 3 meses. ¿Cómo lograr la retención de este producto no tradicional? Que es precisamente que estos investigadores tenemos que avanzar mucho, que es decir, vamos a tocar el tema también del PIB. ¿Cómo lograr la retención de estos saberes y que se mantengan acá? Bueno, una estrategia son las becas ANID, ¿cierto? Que hay un requisito que cuando uno está afuera tiene que retribuir al país, estar el mismo tiempo que uno estuvo afuera, estar acá. Esa es una forma de retener. Pero la otra forma que yo creo que es más importante es que tener un campo laboral, porque está pasando que mucha gente se va a especializar afuera, vuelve, pero aquí no tiene trabajo, o tiene que trabajar en cosas para las cuales no estudió. Entonces dice, ¿para qué voy a estudiar si no? Entonces se queda afuera. Y en ese sentido, ¿dónde está el campo laboral hoy? Quizás no ahora, pero para proyectarlo y para retener a estos saberes, ¿dónde está el área de desarrollo en el campo laboral acá, en la región del Biobío, o en Ñuble, o en Araucanía, o en la zona centro-sur? Históricamente el campo laboral siempre ha sido educación superior, pero yo creo que poco a poco hay que abrirse a tratar de insertar a nuestros estudiantes, futuros profesionales, en la industria. Cómo insertar la matemática en la industria, cómo insertar la física en la industria, como lo hacen países avanzados. O sea, compañías internacionales tienen departamentos científicos donde hay matemáticos, hay físicos, donde
donde los tiempos son distintos. Actualmente cuando uno va a trabajar a una empresa, uno quiere las cosas para ayer. En ciencia las cosas son a largo plazo. Nosotros no estamos pensando en resolver un problema de aquí a mañana, nosotros estamos pensando en 10 años, en 20 años. Entonces, de alguna forma eso hay que tratar de inculcar en la mentalidad de las personas, tratar de pensar en 20, 30 años más. En los últimos años se ha levantado la necesidad de plantear más investigadoras, más mujeres desarrollando y liderando investigaciones. En el área de la matemática aplicada, ¿en qué situación nos encontramos como país? ¿Qué fotografía podemos entregar a la gente que nos está viendo a esta hora? Sí, históricamente el porcentaje de mujeres en matemática es bajo, 30%, no tengo la cifra exacta, pero es bajo. Entonces, pero muchas veces pasa es porque ya vienen desde la enseñanza media, pocas estudiantes se interesan en el mundo de la matemática. ¿Y eso por qué? La verdad es que no sé, yo no soy especialista en este tema, lo desconozco, pero hoy en día la matrícula de estudiantes que ingresan a la universidad a carrera de matemática, de estudiantes mujeres, ha aumentado. Y creo que estamos del orden del 50%. Entonces el desafío es cómo este 50% se puede mantener de manera de, en el futuro, tener un 50% de matemáticas profesionales mujeres. ¿Cómo mantener el porcentaje y que no vaya disminuyendo? Hay otra área también instalada, que es el avance a un PIB. Dado los escenarios, estoy yendo un poquito más allá, lo sé, pero desde su perspectiva, ¿cuál sería el ideal? Pensando como que estamos con porcentajes muy bajos y gran parte del desarrollo queda en labores como las de usted, o la de académicas, o del trabajo de las universidades. ¿Cómo avanzar hacia una línea más, no quiero decir perfecta, pero más ideal? Sí, en general yo no soy experto digamos, en economía ni nada, pero localmente lo que me ha tocado ver al participar en diferentes instancias de la ANIT, de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, he observado que el presupuesto asignado a ciencia, en particular a matemática, se ha mantenido constante hace un montón de años. Y siendo que ahora todas las cosas subieron, un 30%. Entonces, básicamente, que son cosas que nos pasan ahora. Lo mismo, hace 10 años tenía ciertos recursos para ciertas investigaciones, 10 años después tengo los mismos recursos, pero las cosas valen el doble. Claro, el costo es muy distinto. Sí, entonces eso no ha incrementado. Ahí yo desconozco cómo funcionan las políticas para incrementar el financiamiento de ciencia. Hagamos un ejemplo casi de caricatura. Cuando se desarrolla un trabajo de investigación, en el área de usted en particular, ¿quiénes participaron? Pongamos un tema X, ¿quiénes participan? ¿Cuáles son los costos asociados? ¿Cómo es la planificación a la hora de desarrollar una monografía, un estudio, una investigación, un paper, para que la gente lo pueda aterrizar y conocer? Sí, hay varias modalidades. Está la modalidad colaborativa. Que yo me junto con un colega de acá, con una colega de la Universidad Católica, de la Universidad del Biobío, empezamos a pensar qué podemos hacer, basado en las experiencias previas que tenemos. Ya, ataquemos este problema de desalinización de agua de mar, por ejemplo. Ya, ¿a qué más involucramos? Estudiantes. Tenemos estudiantes de magíster, estudiantes de doctorado, estudiantes de pregrado. Ya, involucremos a los estudiantes. ¿A quién más podemos ver? Contactamos a una persona que está en cierta parte, digamos, en alguna ciudad del país, que es especialista en desalinización, ya, contactémosla. Y ahí poco a poco se empieza como a sumar el grupo, y ahí se hace una propuesta de trabajo. Y esa propuesta de trabajo se trata de recurrir a las diferentes instancias de financiamiento gubernamental para poder ejecutar ese proyecto. Hay un tema que también, está el tema de los fondos, que siempre son escasos. Hemos tenido acá a la vicerrectora de investigación analizando esta temática en particular. ¿Por qué en pleno 2024 seguimos dependiendo del fondo? Seguimos dependiendo de estas instancias para desarrollar trabajo y de esa teoría llevarla a la práctica y luego transformarla en impactar en el territorio. ¿Por qué seguimos dependiendo de esto en particular? En este sentido, también buscando referencia en alguna parte que quizás la gente también nos puede ayudar a la hora de conversar a través de esta virtualidad. ¿Por qué seguimos dependiendo de esto? ¿Es lo mismo que se plantea en comunidades extranjeras, el postular a estos fondos en particular?
Sí, la verdad es que, bueno, es que también pasa un poco que en estos contextos es una apuesta, porque alguien tiene que poner financiamiento para alguna investigación que no sabemos si va a resultar, porque la ciencia es así, a veces no resultan las cosas. Entonces, la pregunta es, ¿quién está dispuesto a financiar eso, algo que no vaya a resultar? Es complicado. Siempre que cuando alguien financia algo, quiere algo de retorno. Claro, y tenemos Y a veces no resulta. Claro. O lo mismo en el caso de estudiantes que mandamos a estudiar afuera. Por ejemplo, uno invierte en algún estudiante que esté 3 meses afuera. Pero resulta que después el estudiante no se graduó y por motivos personales se fue. Esa inversión se perdió. Entonces, ¿quién estaría dispuesto a asumir esa pérdida? ¿Y ahí cómo seguir incorporando? Lo están trabajando. También otro tema que también se tocaba hoy día, se ha tocado durante todos estos días en el Congreso Futuro, es la regulación, la incorporación de los privados en este sentido, que se hace necesario para el desarrollo de todo tipo de iniciativas, pero bajo un marco ideal, no traspasando límites. En el área de la matemática, ¿con qué escenario nos encontramos? Hay colegas que tienen, yo en particular no interactúo con industria, pero hay colegas que interactúan con la industria minera, por ejemplo, hacen transferencia tecnológica por esa parte. En el caso, digamos, de nuestro grupo, nos es muy difícil interactuar con la industria, porque también estamos preocupados de otras cosas. Estamos preocupados de hacer clases, tenemos que hacer clases bien. Tengo 160 estudiantes en la sala que le tengo que hacer clases. Necesito el tiempo para responder las preguntas. Entonces, básicamente, el 80% del tiempo se me va en atender las necesidades docentes de mi trabajo. Y el 20% que me queda es el tiempo que le dedico a poder hacer temas de investigación, por ejemplo. ¿Y cómo se desdobla y cómo se van logrando los propósitos cuando tenemos este panorama? ¿Es complejo? Es complejo, hay que sacrificar la vida personal, fines de semana, noches, pero es parte de... Doctor Solano, volvamos al que le parece al encuentro, a estos congresos matemáticos, matemáticas, ciencias aplicadas en particular, charlas, plenarios, de distintos puntos del campus central de acá, de la Universidad de Concepción. Poniendo este marco, ¿cómo participan las comunidades directamente dentro de estas charlas, dentro de estas temáticas que se desarrollan? Yo algo tocaba muy tangencialmente en esta área que afortunadamente se ha ido desarrollando en los últimos años, pero que hace, no sé, 40, 50 años atrás no estaba muy desarrollado, que era el factor vinculación. Y dentro de la vinculación está esta mejora continua, donde los saberes de las comunidades se tornan determinantes. Aquí la vinculación más directa es a través principalmente de nuestros estudiantes, que digamos, son charlas que están orientadas hacia el mundo científico, no hacia a la comunidad en general. Entonces la audiencia es especializada. Y en particular nuestros estudiantes, porque nuestros estudiantes van ahí y resulta que el expositor es el autor de los libros con el que estudian. Claro. Que eso es súper motivante, porque muchas veces uno lee un libro, lee algo, mira al autor, pero ver el autor ahí es otra cosa. Entonces quedan súper entusiasmados. Doctor, y dentro de este tema, ¿qué rol juegan hoy día las redes sociales a la hora de acercar la matemática? Sí, bueno, ahí tenemos bastante apoyo en nuestro caso, nuestro periodista Iván, que anda por ahí, que nos trata de aterrizar en lo que hacemos. Porque a veces nos hace preguntas y aterrízala más. Y él nos ayuda bastante en ese tema, de cómo explicar. Porque está el lenguaje técnico y hay que llevar este lenguaje a la comunidad particular. Claro. Y ahí no sé si usted lo incorpora, porque antes se pensaba que se tenía este estereotipo, quizás mal desarrollado, de que la gente no sabe. Y nos encontramos que sí, la gente sabe mucho. Por ejemplo, tenemos en la zona norte del país, en otra área en particular, pero llevándolo a algo temática acá las cosechas de agua en el norte, incorporadas desde la gente en particular. ¿Y por qué no eso incorporarlo acá? Y qué decir, cómo es las cosechas en ladera, en los valles y así. Y nos incorporamos que la gente sabe mucho y hay que incorporar eso al área del laboratorio o al desarrollo escrito. Entonces eso también es importante a la hora de la red social, de cómo incorporar y acercar este conocimiento, transformarlo en otro tema y hacerlo quizás más digerible o más entendible. Ahí también hay un desafío de cómo ustedes se incorporan al mundo de las comunicaciones.
Sí, sí, realmente es un desafío. Yo creo que lo más difícil que para nosotros es eso. Es eso. Y también, como decía un poco, contar a la gente que lo que hacemos es a largo plazo, no es algo que uno inmediatamente va a ver los resultados. Pero en un futuro, a lo mejor en 20 años, 20 años más, una persona que vive en una zona alejada va a poder monitorear de su celular cuánta agua de mar puede sacar para consumo, por ejemplo. Lo veíamos hace poco en el tema de la emergencia meteorológica, también un software que nos ayuda a identificar los cauces, las zonas inundables y cómo también han habido en este sentido avances y también zonas enormemente carenciadas. De aquí a unos 30 años más, ¿dónde va a estar la investigación en la área de las matemáticas? Me estoy haciendo un salto. No, a los periodistas nos encantan las caricaturas y proyectarnos mucho más allá. A ver, una de las es la velocidad de cómputo. ¿A qué me refiero con eso? Bueno, todos tenemos computador y cuando uno abre el computador, por decir algo, cada computador se demora más o menos en abrir. Si uno abre una página web, se demora más o menos. Pensemos esto ahora, por ejemplo, la simulación de tsunami que dijo recién. Abre su computador y el computador se prende en 5 minutos. El tsunami ya llegó. Lo mismo pasa con la simulación computacional. Entonces, la idea es bajar de un segundo, ya es mucho. Entonces, nosotros queremos tener la respuesta en una milésima de segundo. O sea, si ocurre un terremoto ahora, un maremoto, en menos de un segundo queremos saber dónde va a estar la ola. No podemos esperar 10 minutos. Entonces, ahí va en la velocidad de los procesos de cálculo de la matemática y de los computadores. Bien. Doctor Manuel Solano Palma, ingeniero matemático acá de la Universidad de Concepción, gracias por llevarnos al mundo de la matemática, permitirnos navegar en este sentido, llevarlo a las casas, a las comunidades, no tan solo acá en Concepción, en la región del Biobío, en todo el país nos ven por cable operadores. Gracias por estar con nosotros, ha sido una jornada muy ajetreada, la de ustedes en particular, en el marco de este encuentro que obviamente después más adelante vamos a conocer seguramente de las evaluaciones finales. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación y la oportunidad de comunicar lo que hacemos. Bien, y ustedes mantenerse como siempre acá en TVU. Somos los Medios UDEC. Chao, que estén bien.